Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emilia Hidalgo y vamos a ver los enlaces atómicos. ¿Qué ves? Es una fuerza que mantiene unidos a los átomos que forman un compuesto, se llega a una situación de energía mínima equivalente a decir máxima estabilidad, y los electrones de valencia son los responsables de esta unión que genera una forma molecular estable con geometría definida. Para la estabilidad energética, los átomos pueden ganar electrones transformándose en aniones estables, pueden perder electrones transformándose en cationes estables o compartir sus electrones con otro u otros átomos. ¿Qué ocurre cuando se forma el enlace? Hay una eliminación de energía, es decir, que hay energía hacia afuera, y esto ocurre para generar una estabilidad energética. Por lo tanto, lo que ocurre en este proceso es un proceso exotérmico, valga la redundancia. Hay tres tipos de enlace: iónico, metálico y covalente. El enlace iónico se produce por la transferencia completa de electrones desde un átomo a otro. Es decir, acá el litio, por ejemplo, cede completamente su electrón al flúor, quedando en este caso un catión y el fluoruro, anión fluoruro. La diferencia en las electronegatividades debe ser alta, y en general este tipo de enlaces solo ocurre entre elementos de naturaleza metálica, baja electronegatividad, con otros elementos con marcado carácter no metálico, gran afinidad electrónica. Acá se pueden dar cuenta que el flúor en este caso tendría una gran afinidad electrónica a la vez que una gran electronegatividad y también un carácter no metálico, y por otro lado el litio sí tiene un carácter metálico pero no tanta electronegatividad. En cuanto al enlace metálico, es una fuerza de atracción generada por aquellos iones positivos de un metal y los electrones de valencia deslocalizados en un sólido metálico. Es de menor energía y es característico de sólidos metálicos y aleaciones. En este caso está, por ejemplo, el mar de electrones, que está representado por los signos negativos, y los átomos, en este caso los cationes, que están dispuestos ahí. Y en este caso son los electrones deslocalizados que pasan de un átomo a otro. Y ahí es donde, donde se produce la electricidad. Y aquí puse el caso del cobre, que es el más común, en este caso de los metales, en donde se produce la electricidad. Es más fácil que los electrones pasen de un átomo a otro. En cuanto al enlace covalente, hay una diferencia de electronegatividades entre los átomos. Es insuficiente como para producir la transferencia electrónica. Por lo tanto, ambos átomos comparten el o los pares de electrones involucrados, y solo se dará entre átomos no metálicos. Como se pueden dar cuenta, en comparación con el enlace iónico que cedía completamente su electrón, en este caso solamente existe una compartición. Le cede un electrón, si bien están cerca, unidos, no es total. Hay tres tipos de enlace covalentes. El apolar, en este caso sería cuando hay una misma muy similar electronegatividad y pueden ser entre átomos iguales, como pueden ver acá, el hidrógeno o el cloro. Por otro lado está el polar, en donde existe una gran diferencia en la electronegatividad y por ende se genera polaridades, y esto es denominado, en el caso de este enlace, un dipolo, en donde la nube electrónica en este caso se va hacia el átomo más electronegativo, que sería el cloro. Por lo tanto, se genera si bien no hay un anión ni un catión, se va hacia cierto lado, como se pueden dar cuenta, los electrones, generándose esta formita del dipolo. Por otro lado está el dativo coordinado, que es un enlace especial en donde uno de los átomos no metálicos aporta el par de electrones y el otro los acepta para completar su capa de valencia. El átomo dador debe presentar al menos un par de electrones sin enlazar, mientras que la especie aceptora debe tener un déficit de electrones o bien el nivel de valencia incompleto. En este caso, por ejemplo, podemos ver que si bien acá están los dos electrones ya listos, por así decirlo, el hidrógeno no posee ya le falta este electrón todavía, entonces se genera como esta interacción entre el oxígeno y el hidrógeno, recordando que este tiene mayor electronegatividad, por lo tanto el hidrógeno se ve atraído hacia este, quedando en este caso toda la molécula con una carga positiva debido a este hidrógeno. Por otro lado están las fuerzas intermoleculares, que son de menor energía y más débiles. Están las interacciones o fuerzas de Van der Waals, y de ellas dependen algunas propiedades de los compuestos, ya sea la solubilidad, la temperatura de ebullición, entre otras. Y también se destaca la interacción de los puentes de hidrógeno.
ocurre solo entre compuestos hidrogenados que se unen a moléculas que presentan átomos con electronegatividad alta, por ejemplo el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. En este caso yo le puse la molécula de el agua, en donde se genera un enlace covalente entre estos átomos. Sin embargo, como acá vimos, esto genera un dipolo, en donde acá estaría el lado negativo y este sería el lado positivo. Y asimismo acá se encuentra otra molécula. Por lo tanto, como este está positivo y este está negativo, se genera acá una atracción entre los átomos generando un puente de hidrógeno. Acá también le puse un ejemplo quizá un poco más rebuscado, pero es de las bases nitrogenadas que están presentes en el ADN, en este caso la guanina y la citosina. Y acá también pueden ver que se genera también esta atracción, esta interacción de los puentes de hidrógeno. En la comparación entre los enlaces podemos deducir que el enlace iónico tiene la mayor energía de enlace, es más difícil de separar estos átomos cuando se unen, y si se dan cuenta la longitud media es la más alta, están más juntos estos átomos, a diferencia por ejemplo del covalente, que si bien la longitud están bastante cerca, la energía para separarlos es un poco más débil, se requiere menos energía para lograr separar estos átomos, y así sucesivamente hasta las fuerzas de Van der Waals, que serían como las más débiles. En cuanto al número de oxidación, es la carga que adoptaría un elemento al separarlo de la molécula. Existen 7 características que hay que tener en consideración. En primer lugar, el caso de iones atómicos sencillos corresponde a la carga del ion. El segundo lugar corresponde a la carga eléctrica hipotética que adquiriría un átomo si todos sus enlaces fueran completamente iónicos. En los compuestos neutros, la suma de todos los estados de oxidación es igual a 0. Como ven en este caso, este sería un compuesto neutro, por lo que sería todo igual a 0. Acá más adelante vamos a ver cuáles serían estos valores. En cuarto lugar, en un ion poliatómico, la suma de todos los estados de oxidación es igual a la carga del ion. Como podemos ver en este caso, sería un ion que está cargado positivamente, y en este caso sería más 1. Todo elemento, ya sea atómico o molecular, presenta un estado de oxidación 0. Como podemos ver en este caso, bueno, un elemento, por ejemplo, puede ser el oxígeno, O2, o puede ser el hidrógeno, cloro, y así sucesivamente. El estado de oxidación habitual del oxígeno a los compuestos es -2, como podemos ver en el caso anterior, acá. O la excepción que a veces pueden ser, está en peróxidos, donde es -1, como podríamos ver en este caso. Y en último lugar, el estado de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en hidruros, en donde está con un metal que adquiriría la carga de -1. En cuanto a la estructura de Lewis, es una simbología que permite indicar el total de los electrones de valencia de un átomo, considerando el estado de menor energía para el elemento, y también permite identificar al grupo al cual pertenece el átomo y su valencia dentro de una molécula. Para obtener una estructura plana de una molécula es preciso seguir la siguiente secuencia de pasos. Primero es para elegir un esqueleto simétrico, se muestran los átomos unidos entre sí, y el elemento menos electronegativo es el centro de la estructura. Por otro lado, el hidrógeno nunca será el elemento central, siempre adquiere las posiciones terminales o en la periferia, como podemos ver en este caso. Los átomos de oxígeno no se unen entre sí, excepto el oxígeno o el ozono y peróxidos, y en los óxidos el hidrógeno va unido al oxígeno y este al átomo central. Se dibujan electrones que participan como pares, ya sea enlaces simples, dobles o triples, y también los pares de electrones libres sobre cada átomo para completar el octeto o dueto en el caso del hidrógeno. Por ejemplo, acá podemos ver que se completa el octeto con estos 2, 3 y 4, y así. Se une con el hidrógeno. Y así se representaría en la estructura de Lewis. Esto lo puse como para ejemplificar que se dé este átomo, ¿verdad? O sea, este electrón con su otro electrón y así. Por otro lado está la notación de Lewis para algunos elementos. Esto es como para ejemplificar, esto lo van a tener en su guía, pero de todas maneras lo agrego acá. Y acá otros ejemplos. En este caso podemos ver que el átomo central es el carbono, que no es el más electronegativo, como podemos ver acá el más electronegativo es el cloro. Y en este caso, de la misma forma, el fósforo sería como
sería más electronegativo, sin embargo, sabemos que el hidrógeno debe estar siempre en los terminales del átomo, o sea, de la molécula. En cuanto a la regla del octeto, la mayoría de los átomos se enlaza hasta completar un máximo de 8 electrones en su capa de valencia. Si ya tiene esta cantidad, lo más probable es que no establezca futuros enlaces, ya alcanzó su estabilidad energética y electrónica, y también puede coordinar sus electrones libres mediante enlaces dativos, que es lo que vimos en el enlace covalente recién. Hay unas excepciones, que hay átomos que ya sea que no pueden alcanzar el octeto, sin embargo igual forman la molécula, como por ejemplo el aluminio con el cloro, y átomos que expanden su octeto, que en este caso el flúor con el azufre. En cuanto a la geometría molecular, es la distribución tridimensional de los átomos en una molécula. Existen dos teorías. Está en primer lugar la teoría de la hibridación de orbitales atómicos, que explica la formación de nuevos orbitales a partir de los orbitales atómicos originales. Según esta, los orbitales atómicos sp-df se combinan generando un conjunto de orbitales atómicos hibridados. Todo esto según el átomo de carbono. Esto tienen que tenerlo súper presente. Con los orbitales atómicos híbridos se pueden generar los enlaces químicos conocidos como sigma, que son los enlaces simples, y el pi, que es un enlace doble o triple. En cuanto al átomo de carbono, tiene la posibilidad de generar tres tipos de hibridaciones diferentes: el sp, el sp2 y el sp3. En primer lugar está la hibridación sp3, que se forman por combinación de un orbital s y tres orbitales p, generando 4 orbitales híbridos. Existe una repulsión entre los electrones y los orbitales se distribuyen adoptando la geometría de un tetraedro regular. Existe una mínima repulsión entre estos. El átomo con hibridación sp3 genera 4 enlaces y los ángulos de enlace en estas moléculas son aproximadamente de 109 grados. A todo esto el tetraedro es esta figurita de aquí, por si acaso. La hibridación sp2 se forma por combinación de un orbital s y dos orbitales p, generando 3 orbitales híbridos. Se dispone generando una molécula con geometría trigonal plana, que sería esta figurita de aquí. El átomo con hibridación sp2 forma 3 enlaces sigma y un enlace pi. ¿Cuál sería el enlace pi? Este que se generaría aquí. Y los 3 enlaces sigma es este de aquí, este de acá y este. Recuerden que este sería solamente, se denomina según un solo átomo, en este caso de carbono. En cuanto a la hibridación sp, se forman por combinación de un orbital s y un orbital p, generando 2 orbitales híbridos. Y se dispone generando una molécula con geometría lineal y el ángulo de enlace es de 180. Este sería la geometría lineal, si se dan cuenta. Y acá sería el orbital sigma, el orbital híbrido, y este sería, por otro lado, el orbital pi. ¿Por qué sería un orbital pi? Porque recuerde que son dobles o triples, por lo tanto este sería, en este caso sería la molécula con 3, sería C con 3 orbitales acá, así, y con el hidrógeno por acá y por acá. Entonces, este sería 1, ¿verdad? Y este sería el sigma, aquí. Y por último, la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, que es la otra teoría, en donde se define el átomo A como átomo central, X el átomo unido al átomo central, y E como los pares de electrones libres del átomo central. En este caso, X está representado como B, pero lo pueden pillar como B o X, dependiendo de dónde lo lean. Esto lo voy a incluir en la guía, por lo tanto, para no ir definiéndolo uno a uno, en general los más comunes pueden ser el lineal, el angular, la trigonal plana y así sucesivamente. Esto se lo tienen que aprender de memoria. Así que eso, y eso ahora es mi clase por hoy. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día.